Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre porque hoy nos permite nuevamente de encontrarnos por medio de esta pantalla. Necesito que te sientes, que te pongas cómoda, cómodo para que recibas esta palabra de mucha edificación y de mucha enseñanza que el Señor ha puesto en mi vida. Y ante todo que el Espíritu Santo una vez más sea Él ayudándome a transmitir la palabra, que sea el Espíritu de Dios una vez más dándome esa inteligencia, sabiduría, desenvolvimiento para poder impartir el mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy quiero transmitir el tema, resaltarlo, y es el siguiente: las mentiras del diablo y sus astucias. Las mentiras del diablo y sus astucias. Hoy vamos a aprender cómo muchas veces el diablo es tan astuto para poder engañarnos y para terminar nosotros haciendo cosas que nos podemos arrepentir. Vamos a aprender el peligro de nosotros no consultarle las cosas a Dios, porque cuando nosotros no le consultamos nada a Dios, decisiones, no le preguntamos, no le damos la prioridad que piensa, si es su anhelo, si es su deseo, si le parece, no le parece, qué le parece de esa decisión, vamos a tener graves errores y vamos a tener consecuencias en nuestras vidas. Y también cuando somos sabios en nuestra propia opinión para decidir cosas en nuestras vidas, es igual a lágrima, es igual a fracaso, es igual a cosas que nos podemos arrepentir por no ir a decirle a Dios y a que Dios decida por nosotros. Yo quiero que el día de hoy, yo estuve anotando aquí, el enemigo estudia nuestras vidas para poder encontrar nuestro fracaso. Parte de esta historia vamos a ver cómo el enemigo estudia tu vida, cómo la rondea. Es como la serpiente cuando ella realmente te va a atacar, ella no te va a atacar al mismo instante. Ella te rondea, ella te ve, ella te seduce. Así es el enemigo. El enemigo muchas veces está silenciosamente trabajando en ese momento tu vida para ver tus debilidades, para ver cómo eres, para ver qué tanto puede él estudiarte para poder llevarte al fracaso. Es importante que nosotros veamos las astucias del enemigo, pero también aprendamos la importancia de nosotros ver que el diablo es una persona más inteligente que nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estudiamos para nosotros prepararnos en la área de las debilidades, de las dificultades, de las áreas de lo que realmente tenemos que cambiar o lo que tenemos que reconocer para que Dios nos ayude. Apegarnos más a Dios para tener una intimidad, una relación, una comunicación en todos los sentidos con Dios, para que Dios nos pueda ayudar a nosotros en lo que nosotros no podemos. Entonces, cuando vemos que el enemigo sabe trabajar, nosotros mismos a veces no sabemos cuidarnos a nosotros mismos y no sabemos trabajar en las áreas que realmente debemos de fortalecernos y reconocer y pedirle ayuda a Dios y tratar de trabajarnos a nosotros mismos. El diablo muchas veces sabe más de la vida de las personas que ellos mismos. El diablo sabe muchas veces las debilidades y todo, cómo llegarle a una persona, porque lo ha estudiado y lo conoce más que realmente esa persona. Por ejemplo, el enemigo muchas veces cuando le llega a una persona con la tentación, el enemigo muchas veces cuando le llega a una persona para hacerlo fracasar, para que termine pecando, para que termine fracasando, para que termine derrotado, el diablo es porque ya tiene rato estudiándolo, maquinándolo, para ver cómo es que realmente esta persona va a fracasar. Y cuando le da con todo y le da seguro, porque sabe que es el lugar, es la forma, es la manera. Por ejemplo, hay personas que el enemigo le llega o con una mujer, pero hay otros que no le llega con una mujer, le llega con dinero. Hay otros que no le llega con dinero ni con mujer. Hay otros que le llega nada más solamente con un video de pornografía. Entonces hay que entender de qué forma el enemigo está estudiando y está buscando el fracaso de tu vida.
Él va a conocer y Él va a saber dónde te va a dar, porque es una persona persistente, una persona inteligente, y eso no se puede obviar. El enemigo es inteligente porque sabe cómo llevar al fracaso a un hombre o una mujer de Dios. Entonces yo quiero que hablemos el día de hoy de Josué capítulo 9, cómo realmente nos enseña la Biblia que los gabonitas engañan a Josué, a este líder. Realmente lo engañan por falta de comunicación, es lo primero que quiero resaltar, por falta de comunicación con Dios. Y la siguiente es, en ese momento, por, por confiado, por relajado. Y vamos a leer porque aquí vamos a ver las astucias del diablo. Dice la palabra en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 9, verso 1 en adelante. Los reyes de los pueblos de Canaán se enteraron de que los israelitas habían derrotado a sus enemigos. Entonces se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y los israelitas. Vemos aquí que los reyes de Canaán se enteran que los israelitas han derrotado a sus enemigos. Vemos aquí que cuando el diablo ve que tú eres fuerte y que tú eres fuerte en algo y que no ha podido derrotarte, no va a quedarse tranquilo, va a buscar la caída más rápido. Entonces vemos que los israelitas habían peleado y habían triunfado en todo lo que hacían. Pero vemos que los reyes en ese momento están viendo la forma para poder hacer fracasar a Josué y al pueblo de Israel. Dice la palabra, sin embargo, cuando los gabonitas, que eran de la tribu de los heveos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Ai y de Jericó, decidieron engañarlo. Dice la palabra que cuando ellos se están enterando, los gabonitas se están enterando en ese momento que lo que había hecho en ese momento Josué, esto es para ellos una perturbación, o sea, era algo que no lo aceptaba. Yo quiero resaltar que hay cosas que muchas veces nosotros hacemos para el reino de Dios y que el reino de Dios hace con nosotros, y nosotros hacemos cosas grandes de parte de Dios, que eso turbea la mente, eso trae irritación para el diablo y no se queda tranquilo. Y es por eso que nosotros tenemos que estar pendiente, diligente, velando, porque no sabemos por dónde es que Él se quiere meter. Y esto es algo que necesitamos el día de hoy prestarle atención. Dice, decidieron engañarle. Y de aquí vamos a ver la primera forma del enemigo buscar el fracaso de Josué y de la astucia del diablo, que es engañar. Acordémonos que cuando la serpiente se acerca a Eva, la engaña porque le hace creer en ese momento una mentira detrás, una verdad detrás de una mentira. Entonces dice la palabra, decidieron engañarlo. Algunos de ellos fueron a buscar alimentos. Mira lo que dice la palabra. O sea, aquí vamos a estudiar la astucia. Mira lo que dice. Algunos de ellos fueron a buscar alimento y lo cargaron sobre su asno en bolsa ya gastadas y pusieron vinos en viejo en viejo recipiente de cueros remendados. Se pusieron ropas, sandalias viejas y gastadas. Solo llevaban pan secos, hecho pedazos, para hacer creer que venían desde lejos. Cuando llegaron al campamento de Gilgal, le dijeron a Josué y a los israelitas, venimos de un país muy lejos, queremos hacer un trato con ustedes. Pero los israelitas le preguntaron, ¿por qué quieren hacer un trato con nosotros? ¿Cómo podemos saber que no viven cerca? Los gabonitas le respondieron a Josué, queremos ponernos al servicio de ustedes. Y Josué volvió a preguntarle, ¿pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Dice la palabra, entonces los gabonitas le contaron la historia. Estimado Señor, nosotros venimos de un país muy lejano.
porque hemos sabido de las maravillas que has hecho del Dios de ustedes. Aquí vemos, vamos a ir por pausa y por parte. Vemos aquí que Josué está teniendo en ese momento una conversación con sus propios enemigos. Sus enemigos ya lo habían estudiado y ya sabían todo de él, cómo había triunfado, todo lo que él había hecho de parte de Dios y todas las victorias que él había tenido. Es importante que resaltemos aquí cómo muchas veces el enemigo sabe más cosas de tu vida que tú misma y que yo mismo. Cómo realmente ve los triunfos que has tenido de parte de Dios y no se va a quedar quieto. Los gabonitas en ese momento, la única forma era mentir para poder llegarle a Josué y decirle que ellos no eran vecinos, que ellos no eran cercanos, que ellos eran desde muy lejos. Y la astucia era agarrar sandalias, ropa, comida y hacer lo que eso estuviera viejo y que ellos venían de un viaje muy lejos para que supuestamente le creyeran que ellos no eran vecinos, que ellos no eran cercanos, sino que ellos eran desde lejos, que venían desde lejos. Vemos allí las maquinaciones del diablo. La primera es engañar, mentir a tu vida. La otra es la importancia de nosotros tener la comunicación y el discernimiento que nos da la presencia de Dios. El discernimiento va a venir a nuestras vidas cuando estemos en valle de sombra de peligro. ¿Estaba Josué en peligro? Sí, porque estaba hablando con sus propios enemigos y estaba a punto de hacer un pacto con sus enemigos. Y es importante que hoy nosotros nos resaltemos en esta palabra la importancia de que el diablo siempre va a persistir para buscar el fracaso tuyo y el mío. Pero nosotros cuando realmente tenemos una comunicación con Dios, Dios nos advierte y Dios nos protege cuando nosotros dependemos totalmente de Dios. Cuando tú ves en la vida de David, David no era sabio en su propia opinión. David cuando iba a una guerra siempre buscaba primero el efod y preguntaba, Señor, ¿será que lo vas a entregar en mis manos? Señor, ¿será que puedo ir? Señor, ¿será que subo? Dios, dime, respóndeme, porque realmente él sabía que aunque tenía la práctica y sabía pelear y sabía darle con todo en ese momento a esas guerras que él podía ir, él sabía que quien tenía que ir delante era Dios. También podemos ver en la vida de Moisés, él dice, si tu presencia no va, yo no iré. ¿Por qué? Porque él sabía que aunque él tenía en ese momento a un pueblo tan numeroso, él tenía a lo mejor la capacidad de llevarlo, él sabía que con su fuerza no iba a poder lograrlo. Entonces hay personas que realmente necesitan entender que es depender de Dios para todo. Lo importante de preguntarle a Dios, mira, Dios no se va a cansar de que tú le preguntes. Dios no se va a cansar de que tú le digas, Dios, respóndeme. Dios no se va a cansar de que tú dependas de Él para todo en tu vida, porque tú no sabes dónde tú te puedes meter. Y en lugar de tú hacer una alianza, o en lugar de hacer un negocio, o en lugar de hacer algo, de comprar algo, en lugar de comprometerte en algo, sea con tus propios enemigos en lugar de que eso te traiga bendición o que eso realmente no te vaya a traer problemas, lágrimas, conflictos, cargas en tu vida. ¿Por qué? Porque le preguntaste a Dios y Dios te lo advirtió. Mira lo que dice la palabra aquí. Queremos ponernos al servicio de ustedes. José volvió a preguntarle, esto ya lo leímos. Entonces los gabonitas le contaron la historia. Estimado Señor, nosotros venimos de un país muy lejos porque hemos sabido de las maravillas que ha hecho el Dios de ustedes. Nos enteramos de todo lo que hizo en Egipto y también de lo que hizo con los reyes amorreos del otro lado del Jordán. Es decir, con Sión, rey de Hesbón, y con Og, rey de Basán, que vivían en Astarón. Nuestros líderes y toda la gente que vive en nuestro país nos dijeron, llévense alimento para un viaje largo y vayan a encontrarse con el pueblo de Israel. Pónganse al servicio de ellos y pídanle que hagan un trato con nosotros. Fíjense en nuestro pan. Cuando salimos de nuestra casa todavía
estaban calientes. Mira las astucias, las mentiras y el engaño de Satanás a través de los gabonitos delante de Josué. Todo eso era mentira. Y dice, pero ahora está seco y hecho pedazo. Cuando llenamos estos recipientes de cuero con vino, eran nuevos, pero míralo, están todos remendados y nuestra ropa y sandalias están desgastadas por tan largo viaje. Los israelitas aceptaron comer de esas provisiones. Mira lo que dice. Los israelitas aceptaron de comer de esas provisiones. Inmediatamente empezaron a juntarse con sus propios enemigos. La otra es aceptando cosas que no tenían que aceptar, provisiones que no tenían que aceptar. Y dice, sin consultar a Dios. Y ese es el peor error como líder, como cristiana, como hija de Dios o como hijo de Dios que podemos tener nosotros. No consultarle a Dios a la hora de nosotros hablar, de ir, de viajar, de hacer un negocio, de hacer algo en nuestra vida. Mira, nada nos cuesta pedirle a Dios prioridad para todo lo que pase y lo que tengamos que darle cuenta en nuestras vidas. Dice la palabra en ese momento que ellos empezaron a aceptar provisiones y después dice la escritura sin consultar a Dios. ¿Por qué resalta la palabra sin consultar a Dios? Porque fueron sabios en su propia opinión. Fueron independientes, sacaron a Dios en ese momento y no les importó qué pensaba Dios, qué decía Dios, si le parecía a Dios, nada de eso. Entonces dice, fue así como Josué hizo un pacto. ¿Tú sabes lo que es un pacto? ¿Tú sabes lo que es una alianza? O sea, estamos hablando de un compromiso. Dice la palabra, y así fue como Josué hizo un pacto con los gabonitas y prometió dejarlos vivir en paz a sus propios enemigos. Y dice, también los líderes de los israelitas se comprometieron a respetar ese acuerdo. Mi pregunta es el día de hoy para tu vida. Para tu vida. ¿Con quién estás haciendo alianza? ¿Y con quién estás llegando a un acuerdo cuando realmente no estás entendiendo con quién estás dándole la prioridad, el tiempo, la alianza en tu vida? Dice la palabra de Dios que en ese momento las mentiras y las astucias fueron la forma de los gabonitas engañar a este líder. Cuando tú ves esta manera de ver las maquinaciones del diablo en ese momento, ahí es cuando tú y yo tenemos que aprender que el diablo siempre se va a disfrazar de ángel de luz. Él no vino a lanzarle guerra. Él no vino diciéndole y maldiciéndole. Él no vino, los gabonitas no vinieron en ese momento a venirle con toda a José. Vinieron disfrazados de ángel de luz. Por eso es el discernimiento, porque es importante que cuando algo está mal, que cuando algo no están dando bien, tú disciernas que hay algo que no me cuadra y que hay algo que siento raro. Ya va, déjame ir a hablar con Dios. Señor, perdóname, pero yo esta persona no sé, yo siento que no confío. Dime, háblame. Señor, yo no sé, pero este negocio, Señor, yo no sé, pero esta decisión, desde que hablé, desde que dije, hay algo en mí que no anda bien, dime. Y ahí es donde Dios nos da la respuesta. Pero como Josué no fue, ni le preguntó, dice la palabra en el verso 16. 3 días después de haber confirmado el pacto, 3 días después. Y aquí también vemos el comportamiento de Dios. Que donde nosotros no lo metemos y a donde nosotros no le damos la prioridad, ni le preguntamos, ni le decimos, ahí es donde Él tampoco quiere berrinche después de que por qué yo, por qué a mí, qué pasó aquí, Dios mío, que todo a mí, que el diablo aquí, porque realmente Dios respeta cuando tú no lo llamas, cuando tú no lo buscas y cuando realmente tú no tienes la prioridad en tu vida de dársela a Él. Dios por aquí no aparece diciéndole, Josué, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué no me preguntas? Dios lo está dejando para que después cuando se entere, entienda que uno no puede ser una persona dependiente de nuestra vida, que nosotros tenemos que darle la prioridad a Dios en todos los sentidos.
Dice la palabra, después de 3 días de haber confirmado el pacto, los israelitas descubrieron en realidad los gabonitas eran vecinos suyos. Y dice, pues llegaron a la ciudad donde vivía esa gente, pero los israelitas no pudieron matarlo, porque sus líderes habían prometido el nombre del Dios de Israel que no los mataría. ¿Tú sabes qué es lo que hicieron ellos? Un pacto, una alianza. Pero de paso ellos no juraron por ellos, ellos juraron por Dios. Y ya no lo podían matar. Ya no podían ir en contra de ellos porque había un pacto, una alianza, porque se dejaron engañar, porque les embarraron la cara con la mentira, porque empezaron prácticamente en ese momento ser sabios en su propia opinión y no metieron a Dios en el asunto. Que quiero resaltar esto, cuídate de ser sabia o sabio en tu propia opinión. Levántate a preguntarle todo a Dios. Tú no sabes con qué intención las personas van a llegar a tu vida. Tú no sabes quién es el que realmente puede venir con ángel de luz y tú por falta de discernimiento, por ser sabio en tu propia opinión, por ser independiente ante la presencia de Dios, puedes llevarte eso a un fracaso. Después llorarás, después te dirás, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque realmente nunca le has preguntado a Dios. Dice la palabra, entonces el pueblo protestó contra sus líderes y ellos se defendieron diciendo, recuerden que prometimos en el nombre del Dios de Israel que no les haríamos daño. Tenemos que dejarlos vivir, pues de lo contrario Dios nos castigará. Pero ellos tendrán que trabajar para nosotros cortando leñas y acarreando agua. Pero Josué mandó a llamar a los gabonitas y les preguntó, ¿por qué nos engañaron? Diciendo que venían desde lejos cuando en la realidad vivían cerca. Por esto Dios los condena de ser esclavos. De ahora en adelante, contra leñas, desde ahora en el santuario de Dios. Y ellos le respondieron, si mentimos, fue porque teníamos miedo de perder la vida. Ahora estas personas tenían que vivir con sus propios enemigos. En lugar de librarse de los gabonitas, ahora tenían que vivir con ellos y cargar esa cruz. Por ellos nunca preguntarle a Dios y por ellos realmente no entender cómo el enemigo estaba trabajando en contra de ellos. Y ahora me voy a la vida cotidiana tuya y a la mía. Ahora me voy a nuestra vida, a la realidad de lo que tú estás viviendo. El enemigo nunca se va a cansar de persistir, de buscar tu derrota. Y es por eso que nosotros siempre tenemos que tener a Dios en nuestra boca y preguntarle a Dios todo. No te canses de preguntarle porque tú no sabes por dónde es que el diablo se te puede disfrazar. Por eso fue que yo dije al principio, las astucias del diablo, porque de repente la debilidad del otro puede ser el alcohol, pero la debilidad del otro puede ser las mujeres, la debilidad de esta mujer puede ser la prostitución, un hombre, y la debilidad de la otra puede ser la pornografía, o la debilidad puede ser la plata, o la debilidad del otro puede ser el vicio. Entonces la importancia de nosotros entender es que muchas veces el diablo no se te va a disfrazar por la debilidad, sino que te va a dar vuelta para llevarte a la caída del fracaso que él desea en tu vida. Y muchas veces nosotros decimos, no, por el alcohol, me están ofreciendo alcohol, el diablo se me está metiendo. Sí, por ahí puede ser que el diablo se te esté metiendo, pero la forma es de nosotros distinguir en ese momento por dónde el diablo se me está metiendo cuando viene con ángel de luz. Cuando se te disfraza como ángel de luz, solamente alguien que tenga a Dios adentro y solamente que tengas ese discernimiento que da la presencia de Dios en tu vida para tú decir, aquí hay algo que no me está cuadrando. Siento mucho cariño, siento mucho abrazo, siento mucho amor, siento mucho esto, pero hay una incomodidad. Déjame preguntarle a Dios por qué siento esto, por qué siento esta desconfianza de fulana, por qué siento esta desconfianza de fulano, por qué no quiero hacer esta propuesta, por qué no voy a firmar todavía ese contrato, por qué todavía no voy a comprar esa casa, por qué todavía no voy a comprar esto, porque es que todavía siento algo, porque necesito preguntar y necesito la respuesta de Dios primero para yo hacer una alianza, para yo hacer un pacto, para yo aceptar eso, porque necesito saber qué piensa Dios.
necesito depender de Dios, porque el diablo muchas veces no te va a venir como te lo imaginas. Se te puede disfrazar tanto al punto que vas a terminar acostado con el diablo y tú dices, ay, qué hermoso. Y resulta que con quien te estás acostando es con el mismísimo diablo. Cuidado. Yo quiero que aprendamos el día de hoy. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. La palabra nos enseña y nos hace entender que Él es el papá de las mentiras. Y aquí la palabra dice, vosotros sois hijos del diablo porque quieren hacer sus deseos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro Padre. El Padre de los cielos, el Dios Todopoderoso, o el mismo diablo, porque a veces creemos que porque tenemos a Dios en la boca y porque hablamos de Dios, creemos que estamos bien, pero tenemos las herramientas y las actitudes y las acciones más del diablo que de Dios. Y ahí es cuando la palabra dice, vosotros sois hijos del diablo, porque quieren hacer las obras del diablo. Entonces hoy no vamos a definir si somos hijos de Dios o hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos ver qué realmente estamos haciendo para nosotros ser hijo de Dios. ¿Tenemos las obras, el comportamiento de Dios, o tenemos las obras del diablo y las acciones del diablo? Cuando tú ves que el diablo es mentiroso, ¿cuántas personas tienen la Biblia y caminan y hablan de Dios, pero la mentira cada día más es más grande en su vida, y son personas que no salen de mentir, y donde quiera que van siempre es una mentira y andan mintiendo? Las herramientas del diablo la tienen en su vida, pero tienen a Dios en su boca. ¿Cuántas veces nosotros vamos a entender que la mentira, así sea la mínima, es parte del diablo? Porque desde el principio Él ha mentido y Él es el padre de las mentiras. Entonces, si tú consideras que Dios es tu papá, ¿por qué tú mientes tanto? ¿Por qué eres mentirosa? ¿Por qué eres mentiroso? Porque siempre cuando vas a un lugar tienes que inventar y mentir para quedar bien con las demás personas. Por la verdad murió Cristo, porque por ser hijo, por reconocer que Él era hijo de Dios, fue a la cruz y por la verdad murió. ¿Y por qué nosotros no vamos a decir la verdad, aunque nos echemos al mundo completo, que es la realidad de lo que somos, y hay que decir la verdad? Segunda de Corintios 11:14, mira lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravillas, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice la palabra que él se disfraza de ángel. ¿Qué fue lo que pasó allí en la historia de Josué? Se le disfrazó de ángel de luz. Solamente alguien que tenga discernimiento puede ver dónde está metido el diablo cuando realmente se está disfrazando de ángel. Porque él a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, no los engañará. Porque siempre vamos a discernir y vamos a decir, aquí hay algo que está todo bonito, está todo lindo, pero aquí hay algo que a mí no me huele nada bien, déjame preguntarle a Dios. Por ejemplo, en mi caso me sucede. Y no por ser la más sabia, sino que me considero una persona que me gusta depender de parte de Dios, y me ha pasado, y quiero que a ti también te acontezca, que cuando todo esté brillando, que cuando todo esté bonito, que cuando todo esté aparentemente elegante y bonito, como que todo está perfecto, y a ti te da algo dentro de ti y empieces a sentir una incomodidad a pesar de la perfección, es ahí donde tú le tienes que preguntar a Dios. A mí me ha pasado muchas veces, Señor, esta persona vino con esto, todo está bien, pero aquí hay algo que no sé, siento una incomodidad. Perdóname si estoy pecando, pero ayúdame, dime qué pasa aquí. Señor, este negocio, Señor, este emprendimiento, Señor, esta alianza, Señor, este pacto, Señor, este contrato, Señor, esto, pero ya va. Necesito que tú me digas si esto está bien, porque aquí hay algo que no. Todo está perfecto, todo brilla, todo está bonito, pero aquí hay algo que en el fondo de mi corazón, no, siento que hay algo que no está.
Y viene Dios y te dice esto y esto. Y esto es así, así, así. Y te empieza a decir el motivo de por qué no aceptar, el motivo de por qué de no hacer alianza, el motivo de marcar una distancia. ¿Por qué? Porque hay un ángel disfrazado en ese momento y no es de luz verdaderamente, sino de tiniebla, que es el mismo diablo. Y eso fue lo que le faltó a Josué y al pueblo de Israel. Y los gabonitas le ganaron ventaja. Y en lugar de tenerlos muertos, lo tenían que ahora tener siempre ahí. Como esclavo, sí, como esclavo, pero realmente se lo tenían que calar. Primera de Juan 3, 7, 8 dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esta parte me gusta. ¿Para qué fue lo que vino Jesús al mundo? A deshacer las obras del diablo. ¿Para qué estamos tú y yo? Para deshacer las mentiras del diablo. Que donde muchos estén diciendo sí, aplaudiendo, tú digas no. ¿Por qué? Porque realmente Dios me dijo esto y esto y esto. Y ahí yo no voy a estar. Y ahí eso yo no lo voy a contemplar. Y eso yo no lo voy a aplaudir. Y eso no, porque eso realmente no viene de Dios. Ay, pero todo está perfecto, todo brilla, todo es hermoso. No. Porque vengo a deshacer las mentiras del diablo y el engaño. Y hay engaño. Que cuando muchos dicen, ahí hay luz, tú dices, ahí hay tiniebla. Cuando muchos aplauden, tú dices, no, yo no aplaudo. Donde muchos, no, porque es que ya vengo a deshacer las mentiras del diablo. Entonces, para eso Dios nos dejó, para que nosotros le tumbemos el plan al diablo, no que el diablo nos enrolle y nos envuelva a nosotros. ¿Cuánta gente, en lugar de estar desenvolviendo y quitando, deshaciendo, arrancando, destruyendo las mentiras del diablo, el diablo los está envolviendo y los está seduciendo y los está enrollando como la culebra por falta de comunicación con Dios y de discernimiento? ¡Qué peligro! Esto es un peligro. Esto es un peligro porque nosotros deberíamos de cuidarnos de las maquinaciones y de los engaños y de las mentiras que el diablo siempre ha buscado para llevarnos al fracaso. Dice en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. La palabra está diciendo, y no lo estoy diciendo yo, la palabra está resaltando, el que practica el pecado es del diablo. Ay, Mideli, entonces todos somos del diablo porque todos pecamos. Sí, todos pecamos, pero todos tenemos el derecho de ir a la presencia de Dios, arrepentirnos y asumir la responsabilidad de lo que pecamos, porque hay pecados que realmente pueden venir de la mente innecesariamente, que tú y yo no vamos a querer, pero podemos en ese momento reprender y decir, Señor, aparta ese pensamiento. Mira, Señor, estoy viendo la tentación, déjame apartarme, déjame quitarme, déjame moverme. Y ahí realmente el pecado y la tentación siempre van a estar. Eso es verdad. Pero tú y yo somos los que decidimos si nos envolvemos en el pecado y nos embarramos y nos bañamos del pecado. Ahí esa es la otra cosa. Pero cuando nosotros nos comemos el pecado y nos bañamos y nos disfrutamos del pecado, inmediatamente somos más hijos del diablo que de Dios, porque tú y yo sabemos la verdad de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces el día de hoy nos vamos a definir si somos hijos de Dios o del diablo. Si estamos haciendo y teniendo las herramientas más del diablo o que de Dios. Y también vamos a levantarnos a depender más de Dios y a preguntarle a Dios por lo que sea, por lo mínimo, porque realmente es importante tener una decisión y que realmente Dios esté. Porque si tenemos una decisión en nuestra vida y Dios realmente no está y no tiene ni siquiera el consentimiento de lo que le vamos a decir en ese momento, porque tú y yo no nos dio la gana de ir a su presencia, eso nos va a traer consecuencias. Donde Dios no está y hay una decisión en nuestras vidas, literalmente, créeme que siempre va a haber un fracaso y bastante largo. Y bastante dolor, que después vemos a personas diciendo, Dios mío, ¿por qué todo el tiempo yo? ¿Por qué todo el tiempo el diablo detrás de mí? Porque a mí todo soy yo, pobrecita yo. Y cuando has ido a la presencia de Dios a preguntarle para los negocios, para el matrimonio, para la decisión, para los proyectos, para los deseos de que tú anhelas en tu vida.
Entonces vemos a un líder que realmente fue sabio en su propia opinión y no fue a la presencia de preguntarle a Dios en ese momento qué realmente tenía que hacer. Terminaron con una cruz. ¿Y cuál era la cruz en ese momento? Que ahora lo tenían que tener ahí como esclavo, sirviéndole a ellos, sí, sirviéndole a ellos, pero mientras que no tenían que tenerlo, ahora lo tenían que cargar esa gente encima allí. ¿Qué quiero hacerte entender? Que en lugar de matar a tus enemigos por completo, vas a tener que cargarlos como una cruz en tu vida. Y la idea no es que tú tengas a los gabonitas que representan tus enemigos que te sirvan, sino que se desaparezcan. Porque hay cosas que lo tienes que desaparecer. Hay personas que realmente que teniendo al enemigo ahí son más felices que entendiendo que en su vida hay cosas que tienes que desaparecer por completo, por completo. Así que hoy es el día para levantarnos a entender las astucias del diablo y las maquinaciones del diablo, para nosotros estar alerta por dónde es que se quiere meter, para buscar el fracaso tuyo y mío delante de la presencia de Dios. Dios te bendiga.